Hola, buenas noches. Soy Angie Tirero y les voy a hablar sobre la antropología indígena en el Ecuador y sus autores. Tenemos a Hugo Burgos en 1970 y Diego Iturralde en 1980. Ellos argumentaron que el énfasis en las diferencias étnicas, visto como un legado del colonialismo, el colonialismo interno y el dominio de las élites y el Estado, llevaría a una mayor opresión de los campesinos. Burgos analizó la minga, o sea, el trabajo comunal, y las fiestas religiosas populares como mecanismo de dominación utilizados por incas españoles, hacendados y el Estado para extraer trabajo gratuito. También sostuvo que las fiestas religiosas eran una fuente de explotación económica por parte de las élites mestizas y la Iglesia, endeudando a los campesinos y llevándolos a hipotecar o vender sus tierras. Diego Iturralde, en 1980, argumentó que la comunidad campesina fue promovida por el Estado para controlar a un campesinado que se independizaba del poder de la hacienda y se organizaba políticamente. A pesar de que las autoridades comunales eran impuestas por representantes estatales y controladas por el Ministerio de Previsión Social. Gladys Villavicencio, en 1973. Ella observó en Otavalo que los mestizos locales promovían las diferencias visibles, vestidos, cabello y lengua indígena para explotar económicamente a los otavaleños, prefiriendo contratar a quienes solo hablaban quichua y vestían de forma tradicional. Sin embargo, también notó que a un grupo de otavaleños con movilidad social ascendente reforzaban el orgullo étnico como estrategia contra la discriminación. Burgos y Villavicencio son considerados los primeros en analizar el racismo en Ecuador debido a sus descripciones de la discriminación indígena en diversos espacios. Visiones de resistencia y la comunidad andina. En contraste con Burgos, Rueda, en 1982, interpretó las fiestas religiosas campesinas como un factor de resistencia y creatividad cultural frente a la colonización. Andrés Guerra, en 1991, retomó este debate sugiriendo que las fiestas tienen múltiples significados que combinan dominación y resistencia. Investigadores del Centro Andino de Acción Popular, CAP, con inclinación de izquierda, rescataron la comunidad andina y sus tradiciones como estrategias de resistencia al capitalismo, promoviendo prácticas de solidaridad y reciprocidad. Estas ideas se inspiraron en John Murra, Chabanov, los agricultistas populares rusos, José Carlos Mariátegui y las estrategias católicas de la comunidad eclesiástica de base. Los autores del CAP, similar a antropólogos peruanos, enfatizaron el origen prehispánico de la comunidad, la propiedad colectiva, las redes de parentesco y las relaciones de reciprocidad. No obstante, su trabajo carecían de estudios históricos y empíricos profundos. Surgimiento del movimiento indígena y la antropología. El levantamiento indígena de 1990 sorprendió al Ecuador urbano, blanco y mestizo por el grado de organización del movimiento indígena, el cual ha logrado dificultar reformas neoliberales y democratizar el país. La antropología de la década de 1980 ya rastreaba la historia de las formas de resistencia indígena, como investigadores activistas participando en la politización de los campesinos. Conceptos como el levantamiento y la huipala fueron adoptados del trabajo de etnohistoriadores como Segundo Moreno en 1985. Él decía que la escasez de posiciones críticas por parte de los antropólogos se atribuye al deseo de apoyar un movimiento que ha democratizado el país y a la estrecha colaboración de los investigadores como el movimiento, lo que dificultaba la distancia académica. Además, las agencias financiadoras a menudo exigían análisis técnicos y políticos. Críticas al movimiento indígena y la antropología. Roberto Santana, en el 2004, criticó el fetichismo organizativo del movimiento indígena, argumentando que se enfatiza la maquinaria organizativa y la movilización en detrimento de un proyecto político coherente a largo plazo. Víctor Breton, en el 2001-2005, señaló que los proyectos de desarrollo de la ONG financiados por el Banco Mundial no mejorarían el nivel de vida indígena, sino que despolitizaron el movimiento y promovieron una mentalidad clientelar. Miguel Ángel Cavadovella
2004, denunció la participación de miembros de la Organización de la Nacionalidad Guaraní del Ecuador en matanzas impulsadas por intereses maderados y la complicidad de la CONAIE encubierto estos hechos. Género y etnicidad. Los estudios de género en el Ecuador, aunque influenciados por el feminismo urbano y las agendas de desarrollo internacional, han sido escasos en las interacciones con la etnicidad. Investigadoras extranjeras como Crane, 1991 y 1996, Weismantel, en 1988 y Stollen, en 1987, privilegiaron el estudio de mujeres indígenas y rurales. Aunque trabajos iniciales enfatizaron la flexibilidad de roles de género y la dignidad en las mujeres indígenas, Stollen, en 1987, destacó la discusión sobre la opresión y violencia que sufrían las mujeres campesinas. Sánchez Parga, en 1990, interpretó la violencia contra la mujer indígena como una forma de restaurar la armonía y un ritual andino ligado al Tuncuy, viéndola como parte de la complementariedad andina. El debate se centra en si las sociedades indígenas son igualitarias y jerárquicas, desde una perspectiva de género. Algunos sostienen que el discurso de complementariedad justifica que las mujeres indígenas se enfoquen en la opresión étnica, mientras que otros argumentan que las sociedades indígenas son jerárquicas y una agenda feminista beneficiaría a las mujeres indígenas. Blanca Muratorio, 2001, cuestionó la idea de que la violencia contra las mujeres indígenas es solo una influencia occidental, documentando raíces internas y coloniales en violencia de género entre el Napo y quichuas. Intelectuales indígenas y la antropología. A pesar del siglo de exclusión, la expansión de programas de alfabetización y educación popular desde las décadas de 1960 y 1970, junto con los esfuerzos del partido Izquierda, la Iglesia Progresista y las propias organizaciones indígenas han permitido la formación de un grupo de intelectuales indígenas. El papel de estos intelectuales, particularmente etnolingüísticas y antropólogos formados en la Universidad Católica, como Luis Macas, fue innegable en el desarrollo del movimiento indígena. Aunque han logrado una mayor presencia en espacios académicos, la inserción plena de la intelectualización indígena es limitada, con resistencia a su acceso a trabajos académicos y una producción escrita limitada debido a su inserción en el movimiento político o burocracias intelectuales del miedo a escribir. Trabajos de autores indígenas como José Vicente, 1976, quien fue crítico de los salesianos, pero reconoció la importancia de la educación occidental, y Gina Maldonado en el 2004, quien cuestionó las imágenes esencialistas de los otavaleños, muestran una variedad de perspectivas. En contraste, Raúl Yaquichue, 2004, representa la cultura indígena como estática y anclada en el pasado prehispánico, para legitimar la reivindicación del pluralismo legal, sin ser crítico de la tensión con los derechos humanos ni reconocer el legado ascendentario de las prácticas de la justicia indígena. Les voy a hablar sobre Catalina Rivadeneira y Antonio Trujillo, en el movimiento indígena y la antropología. Ellos detallan la relación del movimiento indígena con la antropología de la siguiente manera. El surgimiento del movimiento indígena como actor político clave. En la década de 1980, marcada por una profunda crisis económica y la implementación del neoliberalismo, el movimiento indígena emergió en Ecuador como representante de una propuesta alternativa a la de los gobiernos neoliberales. La CONAIE logró agrupar bajo un signo étnico-cultural político una propuesta que ocupa el espacio dejado por los movimientos obreros sindicales. El levantamiento indígena en 1990 fue un sismo étnico que visibilizó un proceso organizativo de la larga data, revelando un Ecuador desconocido para la sociedad urbana y cuestionando el modelo de gobernabilidad excluyente y racista del Estado mononacional colonial. A pesar de ser una minoría, el movimiento indígena se convirtió en portavoz de una amplia parte de la sociedad, proponiendo la construcción de un nuevo modelo del Estado que demandaba debatir conceptos como plurinacionalidad e interculturalidad. La identidad como preocupación antropológica y política.
El concepto de identidad ha sido una preocupación central de la antropología en el Ecuador, especialmente después del levantamiento de 1990, que llevó a repensar el país como un espacio étnico plural, aceptando grupos culturales como mestizos, indios, afros y montubios. La Fundación de Investigación Andina Amazónicas, FIAM, publicó obras claves como Longos, una crítica reflexiva e irreverente a lo que somos, 1998, de Jacinto Gijón y Chualiza, que analizó las identidades ecuatorianas, especialmente las regionales, étnicas y políticas. También se publicaron obras sobre grupos amazónicos como De guerras a buenas salvajes modernos, 1999, de Salomón Cuesta y Patricio Trujillo, que indicó la discusión etnográfica sobre los guaraní y shuar, y Salvajes civilizados y civilizadores, del 2001, de Trujillo, que analizó el rápido cambio social de la Amazonía. La identidad étnica en el Ecuador se ha construido sobre la base de profundas luchas por el reconocimiento, cuestionando las visiones del Estado-nación que la invisibilizaban. La etnicidad es una construcción que primordializa atributos colectivos, inventados, cobrando relevancia en relaciones sociales conflictivas que generan fronteras entre grupos. Sin embargo, el documento crítico, las tendencias esencializantes en el debate académico ecuatoriano se conectan al otro étnico, con el natural o la cultura, haciendo referencia a características auténticas y originales. El racismo y la construcción del otro. El libro Racismo del Ecuador Contemporáneo, 2001, de Rivadeneira, abordó el tema poco debatido del racismo en el país y las dimensiones del concepto de raza en la identidad nacional. La identidad se considera un proceso que genera referentes de pertenencia, donde el ego o mismedad se construye al confrontar o crear a los otros y a la otredad. El multiculturalismo, aunque busca el diálogo entre pueblos diferentes, ha sido criticado por su tendencia a esencializar y primordializar a los sujetos, enmarcando esta regresión en el capitalismo global. También se critica la creación arbitraria de oposiciones binarias como civilizado primitivo, educado bárbaro, desarrollado subdesarrollado. El papel de la antropología en la construcción de la identidad política. La antropología nacional, a partir del levantamiento en 1990, incluyó fuertemente la necesidad de discutir sobre el Estado intercultural y plurinacional. Rivadeneira y Trujillo resaltan la importancia de las teorías de Barth, 1969, donde la identidad es la búsqueda de continuidad de los grupos sociales a través de las discontinuidades y cambios, en una confrontación dialéctica entre el bagaje sociocultural simbólico y las circunstancias globales. También menciona los trabajos de Anderson, 1993, y Habsburg, 1992, sobre cómo se pueden crear comunidades imaginadas o inventar tradiciones con referentes identitarios. Los autores sociales y políticos se crean, inventan y reconstruyen, y la consolidación política del movimiento indígena en Ecuador grafica estas dinámicas construcciones de identidades y marca el inicio de una nueva dinámica social y de reconocimiento cultural. Gracias.